Para poder trabajar con reactores intermitentes no isotérmicos, además de hacer un balance de masa para obtener la ecuación de diseño, hay que hacer un balance de energía. Y recordando balance de energía, pues se parte a partir de la ecuación de energía, el cual es, nos dice que la energía en las corrientes de entrada más la energía que se transfiere de los alrededores es igual a la energía de las corrientes de salida más la acumulación de energía. Entonces, la energía que se transfiere de los alrededores puede ser positiva o puede ser negativa. Si el sistema recibe energía, pues va a ser positivo, pero si el sistema desprende energía, pues esto va a ser negativo. En el caso de un reactor intermitente, pues como no tenemos corrientes de entrada y no tenemos corrientes de salida, es un sistema cerrado, como ustedes lo definieron en sus presentaciones de las características de los reactores. Entonces vamos a tener que la energía que se transfiere de los alrededores al elemento volumen, pues es igual a la acumulación de energía en el elemento volumen. La energía que se transfiere de los alrededores, pues bueno, lo vamos a definir como dQ, ahorita vamos a ver qué es eso, y la acumulación de energía como dH. El intercambio de calor con los alrededores, pues lo podríamos expresar de la siguiente forma, o sea, esa diferencial de Q. De alguna forma, por ejemplo, si tuviéramos ahí un serpentín, si tuviéramos un reactor enchaquetado, ahí a partir de los conceptos básicos de intercambiadores de calor, transferencia de calor, pues tendríamos que el calor es igual a H0, donde H0 pues es un coeficiente global de transferencia de energía, ¿verdad? A, esa H que está ahí está de más. A es el área de intercambio de calor. Si es un serpentín, pues sería el área externa del serpentín, que el serpentín pues podríamos considerar como si fuera un cilindro, ¿verdad? Y con las longitudes correspondientes. TS pues podría ser la temperatura que tenemos pues en este caso en la superficie del serpentín, en la superficie de la chaqueta donde se está haciendo el intercambio de calor, menos T, donde esta T sería la temperatura interna del reactor. En una primera aproximación, podríamos considerar que el Cp de la mezcla permanece constante, o sea que tenemos una mezcla reactiva que la concentración del reactivo, vamos a decir, de los productos, pues es baja y básicamente el Cp, pues sería el Cp del solvente, ¿sí? Que podría ser agua, podría ser un solvente orgánico, o sea, no va a afectar notoriamente el cambio ahí de pasar de reactivos hacia productos, o sea, se considera constante el Cp en una primera aproximación. Después veremos que ya no. Y tenemos por otro lado que la energía acumulada lo vamos a referir hacia, en pocas palabras, el calor de reacción. El calor de reacción, pues que se tiene a la temperatura de reacción del reactor, ¿sí? De esta manera, pues vamos a tener entonces que el calor que se transfiere desde o hacia los alrededores, pues es igual a H0 por el área. Aquí está H, era un subíndice, el área de intercambio de calor por la temperatura S menos T, ¿sí? De igual forma, esta temperatura S en muchas ocasiones se llega a considerar que es la temperatura del fluido, ya sea de calentamiento o de enfriamiento, dependiendo las características del problema. Es igual a delta HR0 por B0, el volumen, por C a 0, diferencial de aquí sin dt, más la masa total de la mezcla reactiva, incluyendo pues el solvente, por el Cp de la mezcla reactiva, que pues lo consideramos constante, por dt, la diferencial del tiempo de la temperatura con respecto al tiempo. Ahora, recordando esta delta HR, superíndice 0, nos indica que es un calor de reacción a condiciones estándar, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que los valores, pues los podemos, para hacer los cálculos, los sacamos de tablas termodinámicas a condiciones estándar. Condiciones estándar, pues generalmente, a reserva de que se indicara lo contrario en la tabla, son 25 grados centígrados y pues bueno, una atmósfera de presión que en eso pues no tenemos un efecto considerable. Y recordando, el calor de reacción a condiciones estándar, delta H de reacción a condiciones estándar, es igual a la sumatoria
de los calores de formación, los calores de reacción, las entalpías de reacción, las entalpías de formación, como lo quieran ustedes definir, de los productos afectados por la relación de los coeficientes estequiométricos del producto entre el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante, que en este caso es A, menos la sumatoria del calor de formación, vamos a decir, o de la entalpía de formación de los reactivos afectado por la relación de los coeficientes estequiométricos de dichos reactivos con respecto al reactivo limitante. Generalmente, pues ven estos coeficientes estequiométricos, pues es 1 o es 2, hay que tener cuidado al ver la ecuación ya balanceada, por ejemplo, la ecuación estequiométrica que nos proporciona el problema. Entonces, de esta forma es como podemos determinar el calor de reacción a condiciones estándar. Ahora, cuando tenemos condiciones adiabáticas, no hay intercambio de calor con los alrededores y entonces la ecuación del balance de energía se reduce a esto que tenemos acá. Reacomodamos variables e integramos y entonces vamos a encontrar este resultado. T menos T0 es igual a menos delta HR, o sea, menos el calor de reacción a condiciones estándar, multiplicado por el volumen del reactor, por la concentración inicial del reactivo limitante, entre la masa total de la mezcla reactiva por el Cp de la mezcla reactiva, por X0 menos 0. Bueno, 0 asumiendo que la conversión inicial en el reactor es 0, o sea que no tenemos una conversión parcial al inicio de la reacción. Esto para condiciones adiabáticas y considerando un Cp constante. En la mayoría de los casos, pues bueno, vamos a tener un Cp que varía con la composición, pero para simplificarlo podemos considerarlo que es independiente de la temperatura. Y si consideráramos la dependencia de la temperatura, pues tendremos que recordar que esto lo tenemos generalmente en términos de ecuaciones de polinomios. Puede ser de segundo orden, tercer orden, ahí, y los valores de las constantes pues están tabulados en referencias de los libros, ¿no? Consideramos nada más aquí que el Cp es independiente de la temperatura como una primera aproximación y la ecuación general del balance de energía nos quedaría expresado de esta forma, ¿sí? Observamos que tenemos aquí una ecuación diferencial. Por otra parte, hay que recordar, bueno, hay que tomar en cuenta que esta Q es el calor que se intercambia con los alrededores y si tenemos una operación adiabática, pues esta Q es igual a 0, ¿sí? Entonces aquí tenemos un término MI. ¿Qué cosa es MI? Pues son las relaciones molares que hemos venido trabajando como MB, MR, MS, que son las moles iniciales del compuesto I, sea reactivo, sea producto, entre las moles iniciales de A. En ocasiones pues decimos, ok, pues entonces, ¿por qué lo hacemos con concentraciones? O sea, a final de cuentas es lo mismo, ¿sí? Manejarlo en concentraciones, manejarlo en número de moles, manejarlo si estamos en fase gas en presiones parciales, en fracciones molares, ¿sí? Y ahora tenemos además una delta Cp. La delta Cp es igual a la sumatoria del Cp de los productos afectada por la relación de los coeficientes estequiométricos con respecto al reactivo limitante, menos el Cp, la sumatoria del Cp de los reactivos afectada por la relación de su coeficiente estequiométrico con respecto al reactivo limitante. Y entonces, para el caso diabático, donde tenemos que Q es igual a 0, pues la ecuación estaría expresada de esta forma. T menos T0, pues es igual a esto que tenemos aquí. Y entonces esas son las ecuaciones que tenemos que utilizar. Ahora, ¿en dónde vamos a utilizar este caso? Pues bueno, hay que recordar, o bueno, a grosso modo, que la ecuación de velocidad de reacción, en términos de la conversión, pues la tendríamos expresada de esta forma. Y en dónde se va a ver afectado directa o dónde va a tener efecto la temperatura. ¿Alguna idea o sugerencia? ¿En dónde se ve el efecto de la temperatura para una reacción química?
En la velocidad de reacción, En la velocidad de reacción y específicamente ¿en dónde? en K, en la constante. En la constante, ¿verdad? ¿Y cómo establecemos la relación que tiene la constante de velocidad de reacción con la temperatura? Es proporcional. Si aumenta la temperatura, aumenta la velocidad. Ajá, y matemáticamente, ¿cómo lo representamos? Mm, ¿Con una derivada? No, hay una ecuación. ¿Qué ecuación nos da la dependencia de la constante de velocidad de reacción con la temperatura? ¿Ya se nos olvidó? ¿Es la ecuación de Arrhenius? Es la ecuación de Arrhenius, efectivamente. ¿Y recuerdan cuál es la forma de la ecuación de Arrhenius? Es K igual al factor de frecuencia por la exponencial de menos la energía de activación sobre RT. Es correcto, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, con la ecuación de Arrhenius, pues podemos ver la dependencia de la velocidad de reacción con respecto a la temperatura. Y para cada reacción en específico, tiene sus valores específicos de la energía de activación y del factor de frecuencia. Entonces, sustituimos esa ecuación, pues acá, ¿verdad? ¿Cómo está expresado menos RA? En un caso de una reacción sencilla de primer orden, pues sería K por CA. Y entonces en K no la vamos a escribir como una constante, así como tal. ¿Por qué? Porque la temperatura está cambiando. Entonces la tenemos que expresar en términos de la ecuación de Arrhenius y donde está la temperatura, pues vamos a sustituir esta expresión que tenemos acá, lo cual nos convierte esta ecuación diferencial en una ecuación diferencial pues muy compleja de resolver, al menos desde mi punto de vista, de resolver analíticamente, y para eso pues empleamos un método numérico. Y el método numérico propuesto, que les había comentado anteriormente, pues era el método de Runge-Kutta de cuarto orden, que básicamente su procedimiento pues es este que tenemos acá. ¿Sí? Este es el algoritmo de solución, por decirlo de alguna forma. Tenemos que calcular 4 constantes, por eso es que de cuarto orden, y pues ahí habría que definir qué cosa es h, la función que se va a evaluar, así, aquí está representado de manera general, o sea, esa ecuación diferencial, manejado en términos x, y, pues podría tener dependencia de x o de y, aquí pues podría tener dependencia de la conversión y del tiempo. En realidad el tiempo no está de manera explícita dentro de la ecuación diferencial, entonces pues simple y sencillamente dependería de x. Sin embargo, pues es necesario aquí para tener la solución general, pues se incluye, ¿sí? Se calculan esas 4 constantes, se evalúan bajo este procedimiento y después se saca una media ponderada de estas 4 constantes y se le suma al valor previo en el caso de la conversión, y así es como se va resolviendo pues paso por paso, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues es lo que se tiene que hacer para entender